Antes de comenzar con el video, por favor mire esto. Lo que acaba de ver son las plataformas en las que ya tenemos instalado un mausoleo, y pronto tendremos una más. Estén atentos. ¿Qué me diría usted si esta noche le cuento que los conductores de autobuses, a pesar de que algunas personas puedan creer que solo van conduciendo de punto a punto, sin nada más interesante que ver que la autopista de día, de noche, en varias condiciones climáticas que, de por sí, si me preguntan, para mí es muy emocionante conducir por autopista? Aparte de esto, hay veces en que estas personas llegan a coincidir con eventos inexplicables, horribles, paranormales, que hoy vamos a escuchar juntos. Así que mientras esperamos a que inicie nuestro viaje, tome su asiento, acomode sus cosas y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos a Colombia. Martín Cuevas esta noche nos cuenta esto. Trabajé durante 5 años como conductor de autobús. Mi base principal estaba en Palmira. Aún existe, pero ya no trabajo ahí. Me gustaría platicarles una experiencia que tuve en el año 98. Era mi segundo año trabajando ahí y jamás me había pasado nada extraño, nada que no tuviera que ver con los riesgos del trabajo, todo normal. Pero hubo una ocasión cuando viajábamos con los pasajeros y un compañero hacia Popayán, Cauca, que nuestra ruta era por la 25. Era un camino que conocíamos perfectamente, no tenía nada de nuevo. Pero esa noche salimos de Palmira a las 9 p.m. y bueno, nos avanzó el tiempo conduciendo y así pasó la noche. Cuando llegamos a la altura de José Ignacio, más o menos, no recuerdo muy bien dónde, en una curva que a la derecha teníamos maleza grande, más alta que el autobús. Quienes no conozcan por acá, esta autopista en su mayoría es pura vegetación, y en las noches no se ve nada más allá de nuestras luces. Dando precisamente vuelta en esa curva, siento de pronto que algo impacta en el autobús, no tanto, pero sí lo suficiente como para sacudirlo un poco a la izquierda. Miro por el espejo lateral derecho que, pegado al autobús, había como una bolsa grande, blanca. ¿Era eso o una manta? No sabía bien, y no podía estar viendo tampoco tanto tiempo porque tenía que dar bien esa curva. La gente de la nada había empezado a gritar. Mi compañero se levantó a calmarlos, a ver qué pasaba porque veíamos que los pasajeros se estaban poniendo de pie. En tanto mi compañero andaba allá atrás con ellos, yo seguía viendo qué diablos había sido eso que había pegado en el autobús, que ya no se veía por el espejo. No puse atención a nada de lo que estaban gritando allá atrás. A lo mucho alcancé a escuchar algo, que una señora, que la ventana, que no sé qué. Hasta que luego de un momento, ya pasando la curva, regresa mi compañero mientras escucho que todos se quedan hablando en sus asientos, ya sin gritar. Había sido muy raro. ¿Qué pasó?, le pregunté a mi compañero que se sentó a mi lado. Martín, me dijeron que al vidrio, cuando sentimos ese golpe en el autobús, había sido una señora. Que una señora se nos aventó desde la maleza y se pegó al vidrio. Me decía susurrando mi compañero y le respondí algo confundido. ¿Cómo así que una señora? Yo vi por el espejo lateral que se nos había pegado una manta, una bolsa blanca o algo. Quizás nos arrojaron algo pesado porque sí se sintió el movimiento. No, Martín,
Te estoy diciendo que lo que vieron muchos pasajeros pegada al vidrio fue una señora. Me dijeron que estaba viendo hacia adentro, riéndose de ellos. Muy fea, vestida de blanco. Que apenas la alcanzaron a ver y fue cuando se pararon a gritar del susto. Y que vieron que esa señora me volteó a ver a mí cuando caminé hacia ellos. Y fue cuando se soltó del autobús. ¿Qué le iba a decir? Digo, no es que no le creyera, que de hecho sí lo hacía. Y lo hago. Es solo que ¿qué íbamos a hacer? Por lo pronto ya no veía nada por el espejo y eso era suficiente en ese momento. Llegamos a nuestro destino sin saber qué más hablar de ese tema. Los pasajeros tampoco nos dijeron nada. Ellos se veían asustados pero aliviados de haber llegado tan bien. Les contamos a nuestros compañeros en la base, pero nadie supo nada. Nunca les había pasado nada así, y a nosotros tampoco. Fue la última vez, gracias a Dios, que vimos algo así. De esto, usted y yo podríamos también teorizar sobre lo que acabamos de escuchar. ¿Habrá sido algún espectro, una bruja, algún otro ser? ¿Qué piensa? Coméntenos en lo que nos vamos ahora a México. Jesús Hernández, esta noche nos cuenta esto. El día de hoy quiero platicarles algo que me pasó, justo en enero de este año. Trabajo como conductor de autobuses. Llevo desde unos meses antes de la pandemia que inicié. Se suspendió todo y ya sabemos cómo fue. Y cuando retomamos el trabajo, déjenme decirles que las únicas cosas extrañas que en algún momento llegaba a escuchar de parte de mis compañeros eran eso, experiencias de alguien más. Tuve la fortuna de que nunca me tocara nada así, hasta apenas este año. Realmente lo que me pasó fue breve, pero es algo que nunca se me va a olvidar. Me ayudó también en el aspecto de mantenerme todavía más atento a la autopista. Pero bueno, me estoy adelantando y miren, todo inició en un viaje hacia Monterrey. Nosotros partíamos de San Luis Potosí y en la carretera que las conecta íbamos creo que pasando Real de 14. Eran las 12 de la noche, los pasajeros iban dormidos y mi compañero y yo éramos las únicas voces que se escuchaban en el autobús. Voy conduciendo, viendo el camino bien. Era una noche despejada, entonces sí podía ver a una buena distancia enfrente de nosotros. Este detalle se los comento porque enfrente, de la nada, en una parte de la carretera que a los lados era no un barranco, sino como si la carretera estuviera elevada. Vaya, a los lados había una bajada muy notoria. Vemos mi compañero y yo a una carreta. Y esta la alcanzamos a ver a lo lejos porque le brillaban, no sé si eran acabados de la carreta, algunos metales que traía en las ruedas, las riendas del caballo, por lo que voy frenando. No poco a poco, pero tampoco de golpe, porque esa carreta iba cruzando de lado a lado. Y al ir acercándonos notamos que no iba a alcanzar a cruzar. Teníamos que frenar sí o sí, no sé, iba muy lenta. Al frenar y escuchar a algunos pasajeros hablando, imagino que creyeron que habíamos llegado. Mi compañero y yo la vemos, ya de cerca, quizás a unos 10 metros. Y esta carreta era muy bonita. Era color negro como piano, un caballo muy grande, negro también, y del conductor o la persona que llevaba la rienda, solo veíamos las manos. Nunca se asomó o algo. Iban completamente a obscuras. No decimos nada, solo la vemos pasar lento. Y si de por sí esto era muy raro porque ¿de dónde venía? ¿A dónde iba? ¿Por qué se cruzaba así? Ni siquiera volteó cuando vio las luces del autobús. Al cruzar el camino, somos 2 testigos de esto. La carreta se fue desvaneciendo. Ya no se veía cuando dejó la autopista. Nos volteamos a ver los dos muy asustados. Yo aceleré sin pensarlo y nos fuimos de ahí.
mientras mi compañero les decía a los pasajeros que había sido un animal que se nos había atravesado. ¿Cómo les íbamos a decir lo que habíamos visto? Hubieran pensado que habíamos consumido algo, no sé, pero lo cierto es que yo jamás imaginé que vería algo así, completamente consciente, que este tipo de manifestaciones se vieran tan reales para luego hacer algo tan irreal como simplemente desaparecer. Precisamente nos pasa mucho cuando ustedes nos cuentan sus experiencias, que nos mencionan ese detalle en particular, que ven algo que sabemos luego o en ese momento que no es real, que no es lógico que algo esté ahí por cualquier contexto, pero a la vista, a los sentidos, esto es tan real como usted y como yo. Díganos, ¿le ha pasado algo así? Ahora nos vamos directo a una estación de autobuses en Montemorelos, Nuevo León, México. Porfirio, quien solo nos menciona su nombre, nos cuenta esto. En el 2007 me acuerdo que fue ese año porque fue el último que trabajé en Montemorelos, trabajando como chofer en una empresa de autobuses. Regresaba de un viaje, había sido de unas 5 horas más o menos, y al llegar a la central a las 2 de la mañana, en un viaje de no tantos pasajeros, me estaciono, comienzan a bajar y yo siempre soy de quedarme unos minutos, sentado, descansando y luego ya me bajo, por lo que luego de apagar el motor me quedo solo. Ya hace unos 5 minutos se habían bajado todos y es cuando escucho que en los asientos sonó como si se hubiera caído una vasija de plástico. Volteo por el retrovisor hacia los asientos. Se había escuchado lejos, entonces quizás había sido en los últimos. Y al asomarme, veo que en la penúltima fila hay una mujer. Solo le veo la cabeza y la frente porque los asientos delante de ella la cubrían. Aparte estaba como agachada, moviéndose, no sé, como si estuviera buscando algo muy rápido. Se veía apurada. Creí que se había quedado dormida y no había bajado, pero mi compañero sí vio a todos bajar. Él revisó como siempre hasta el fondo, por lo que le hablo sin dejar de ver el espejo. Buenas noches. Cuando dije esto, la mujer dejó de moverse. Seguía sin verle la cara, solo la cabeza, quieta. Buenas noches, disculpe, ¿quiere que le ayude con algo? Cuando le hablo de nuevo, ahora solo veo que se agacha completamente, como si se hubiera escondido debajo de los asientos, pero tan rápido. Por esto es que me levanto, camino hacia atrás porque quizás andaba haciendo algo malo. Llego hasta ese asiento, pero no había nadie. Me agacho, busco en los asientos de enfrente, por abajo, la puerta trasera siempre estuvo cerrada. Y al no verla por ningún lado, o al menos el objeto que había escuchado, sentí un miedo pero pesado, porque sabía que a quien había visto había desaparecido. Me bajo corriendo, cierro el autobús y termino mi noche. No quise volver a buscar, sabía que eso no había sido una mujer. Si usted hubiera visto eso, cuéntenos qué habría hecho, o cómo hubiera reaccionado al llegar hasta el fondo del autobús y darse cuenta de que, en realidad, estaba completamente solo. ¿No sentiría que algo de pronto lo tomaría desde debajo de los asientos? Cuéntenos, en lo que seguimos en el norte de México, Durango. Alejandro López, esta noche nos cuenta esto. Este relato viene de parte de mi tío Agustín, quien tiene bastantes experiencias para contar, que les iré compartiendo, claro. Y la que hoy les voy a contar afortunadamente no le pasó a él directamente, sino más bien fue un acontecimiento extraño que pasó en su trabajo, al que le dedicó más de 15 años como conductor.
en una empresa de autobuses enfocada a viajes largos e internacionales. Dice que la noche del suceso, en el año 81, él tuvo la fortuna de no trabajar. Venía llegando de un viaje de 6 horas, por lo que no se le solicitó apoyar a un compañero como asistente, ya que, como bien sabrán, en los autobuses existe un asiento en la parte frontal, o a veces atrás del conductor, donde otro compañero va junto a él durante el viaje, ya sea para que él conduzca de regreso o en caso de que se necesite. A pesar de que no tenía que abordar, le ofrecieron la oportunidad de hacer tiempo extra e ir en ese viaje. Dice que sí lo pensó mucho, considerando ese ingreso, pero al final declinó. Y esa decisión la aprecia tanto, y me cuenta que nunca se le va a olvidar el haber dicho que no. El viaje sería algo de rutina, siendo de unas 8 horas, saliendo de ahí mismo, Durango, hacia el centro del país, haciendo solamente una parada. Pero con lo que no contaban es que poco antes de la mitad del camino, les cayó un aguacero, casi una tormenta que los agarró en la carretera. Notificaron a las centrales cercanas, ya que la preocupación principal, dice mi tío, que era que aumentaba esta lluvia cada minuto. Además de que la vista estaba completamente nublada por la intensidad de la lluvia, eso les decían desde el autobús. Era de noche, casi no tenían señal a la central, aunque sí recibieron el llamado muy apenas. Por eso se enteraron, como les digo. Y quedarse estacionados en medio no era una opción. A esperar a que se quitara, no. Había que conducir, lento, pero no se debían detener. Se les aconsejó ser precavidos entonces y detenerse en algún lugar apropiado en caso de encontrar alguno. La cuestión es que nadie estaba seguro de dónde estaban, a lo que alcanzaron a hablar con ellos ese rato, porque la visibilidad de la autopista no les daba para encontrar alguna referencia. Decían que no veían ni un cartel que dijera el kilómetro o algo, por lo que prácticamente se quedaron abandonados a su suerte por un rato, esperando que bajara la lluvia o llegara a un punto seguro. Esperaron entonces la hora de llegada, la cual era hasta el día siguiente, e incluso una hora más antes de alertar a la policía. Aunque eso no fue necesario porque dice mi tío que fue precisamente la policía, las autoridades, quienes contactaron directo a la agencia. Habían encontrado el autobús, solo que no les podían explicar lo que vieron. Hasta que 2 representantes compuestos ejecutivos o no sé quiénes tuvieron que ir a la carretera hasta donde estaba. El autobús estaba intacto, parado en medio de la carretera, con la llave puesta, encendido el motor y los parabrisas, las puertas abiertas. Las pertenencias de todos estaban ahí. Bolsas, maletas en los compartimientos para precisamente las maletas y en los asientos. Solamente que no había nadie, ni un solo rastro de ellos. Además de los 2 conductores, habían 21 personas viajando, y no había absolutamente nada que pudiera dar alguna indicación de qué había pasado. Y esto, déjenme decirles que no fue una noticia. A pesar del número de personas desaparecidas, de involucrados, ya incluyendo a sus familiares que los buscaban. Pero por más que algunas instituciones se adentraron en el caso, no vamos a decir cuáles precisamente, nadie dio con esas personas. A pesar de que, de manera discreta, me cuenta mi tío que estaban a nivel federal buscando, ya que incluso cuando se dieron por vencidos, tras algunos meses no sabían qué escribir en el informe. Y de todo esto se enteraban fácil en la central de autobuses porque dice mi tío que estuvieron esos meses trabajando ahí, revisando documentos, grabaciones, lo poco que había en ese tiempo para poder rastrear no al autobús, ese ya estaba ahí, sino a la gente, los pasajeros y los conductores. Incluso la explicación más lógica sonaba para mi tío y la gente de ahí, bastante descabellada por el contexto.
siendo esta que todos hayan decidido bajarse en plena tormenta y meterse a la naturaleza o quién sabe dónde. Y es que a nadie de ahí se les ocurre algo lógico. Teorías por parte de los trabajadores, compañeros de mi tío, y algunos policías que se prestaban para platicar con todos, sí hay muchas, pero ninguna es suficiente, no tienen bases. Había quienes aseguraban que tal vez había sido algo relacionado al crimen organizado o algo así. Pero otras personas decían que quienes tenían contacto con esa gente, los malitos como les decían por allá, porque hasta eso se hizo. Claro, nunca les dijeron quién. Preguntaron si esto era así, pero según eso decían, les habían comentado que no. A los conductores sí los conocía mi tío. Eran personas tranquilas. No pensarías que quizás hubieran hecho algo muy malo. Solo a todos los tomó de sorpresa. Y no, nunca los encontraron. La verdad, tampoco supo cómo fue que hicieron para dejar a las familias, sin hacerlo mediático. Nadie supo nada. Solo siguieron trabajando. Cuando escuchamos casos como estos, de todo corazón agradecemos que nos lo compartan. Sé que son experiencias difíciles tal vez de asimilar, de creer, pero ocurren, y lamentablemente, más de lo que creemos. ¿Qué teoría tiene usted? Hay gente que asegura que durante los eventos climáticos, algunas especies no de este planeta, claro, aprovechan y se produce una abducción. Podemos pensar en alguna histeria colectiva, que al sentirse todos en peligro actuaron de esa forma tratando de llegar a un punto seguro caminando. Y se perdieron. Y por más irracional que suene cada una de estas teorías, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Cuéntenos, damas y caballeros, si le ha pasado algo viajando en autobús. Sería un placer leerlos. Damas y caballeros, no olviden por favor agregarse a nuestro grupo de Facebook, donde compartimos material muy interesante, material relacionado a lo paranormal, experiencias contadas por ustedes mismos, increíbles de verdad, las cuales en algún momento también las contaremos por aquí. Y cada vez somos más por allá y cada vez nos escriben también más gente por aquel medio y no me queda más que, de todo corazón, gracias por todo lo que hemos formado. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.